Mateo capítulo 1, versículo 23. Es cuando nace Jesús, pero también cuando el ángel se le aparece en sueños a José y le dice lo siguiente en el versículo 23, dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y dice allí que traducido es Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué entonces es Dios con nosotros? Porque es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿no? Dios viene en persona a reconciliar al mundo con Él, debido al pecado. Y por eso es Dios con nosotros, está con nosotros. Pero resulta que la Biblia dice que Jesús creció, fue arrestado, fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día y se fue. Entonces, ahora que nos quedamos sin Dios otra vez, porque Él se fue. Bueno, resulta que el Señor prometió a sus discípulos en Juan 14, tengo algunos versículos interesantes sobre esto para que tengamos lista nuestra Biblia. Juan capítulo 14, versículo 15. Un poco antes del Señor ir a la cruz, el Señor dijo lo siguiente, Juan 14, 15 dice, le dijo a sus discípulos, y creo que a nosotros también: si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno tiene que obedecer y con la obediencia demostrar que uno verdaderamente cree en Dios. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el Señor, dijo antes de ser crucificado. Es una promesa, el Señor dice, en otras palabras, mi partida no será como la de un padre cuyos hijos quedan huérfanos cuando Él muere, sino que yo volveré a vosotros. Bueno, ¿y cómo vuelve Cristo a nosotros? ¿Cómo volvió a nosotros? Sí, subió a la diestra del Padre. Vuelve a nosotros en el Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura. Y el Espíritu Santo es el encargado entonces de revelarnos que Cristo es verdaderamente Dios. Él es el que nos habla a nuestros corazones y nos ayuda a creer. Aplica las enseñanzas del Evangelio a nuestra vida. Y por eso la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo es derramado, es igual a como si Cristo otra vez se hace presente en nuestras vidas. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa de Jesús? Cuando dice, no os dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Un poco después de su resurrección, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice allí el relato evangélico lo siguiente, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés,
¿Cuál era ese día? ¿Qué es eso? Pentecostés. Si alguien lo sabe, póngase de pie y dígamelo. El día de Pentecostés, una fiesta judía que celebraba 5 semanas de adoración a Dios y también de reconocimiento por todo lo que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel. Entonces los judíos estaban celebrando esa fiesta y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? La iglesia. María, todos los que han creído en Jesús, los apóstoles estaban, porque fue muy reciente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y bueno, ahí sigue hablando que el Señor hizo un milagro porque repartió o le dio el don de los idiomas a muchos ahí, porque ahí abajo habían de varias nacionalidades y les llamó la atención que ellos estaban adorando a Dios en diferentes idiomas, aunque eso lo han torcido hoy, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero el hecho importante que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo desciende de esa manera tremenda para quedarse para siempre con la iglesia. Y se cumple lo que Jesús dijo: no los dejo huérfanos. Tranquilo, yo vuelvo a vosotros. Y vino en este momento. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener clara, porque hay muchos que dicen o piensan que el Espíritu Santo es una energía positiva, la energía de Dios, o que es una fuerza impersonal, pero eso es equivocado. Recordemos que la Biblia dice que Dios es 3 personas y un solo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre creó todo y nos creó a nosotros. Dios el Hijo vino a redimirnos del pecado muriendo en la cruz y tomando forma humana. Y Dios el Espíritu Santo es el que viene ahora a reemplazar a Cristo y viene a darnos el nuevo nacimiento. Entonces, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No es una fuerza, no es algo extraño, es una persona. La Biblia dice que Él piensa, tiene voluntad, tiene emociones y todo eso es lo que nosotros tenemos como personas. Bueno, ese es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su trabajo? Dice la palabra que el trabajo de Él es primero regenerarnos, darnos una nueva vida. En Efesios 2.1, nosotros tenemos eso en Efesios 2.1. Efesios 2.1. Un pasaje que lo leemos mucho, pero es que es un pasaje de gran revelación. Efesios 2.1. Aquí se está haciendo una afirmación. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Cristo, ¿no? Pero también del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Él os dio vida a vosotros, o sea, nosotros, la iglesia, los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, un día el Espíritu Santo, Cristo vino a mí. ¿Cómo vino? Por medio del Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Y cómo me encontró? Muerto en mis delitos y pecados. Porque el pecado de nuestros primeros padres trajo la muerte espiritual para cada uno de nosotros con todas sus consecuencias. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que un muerto no puede pensar, no puede hablar, no siente y no se puede resucitar a sí mismo. Un muerto está muerto. Y esa es la situación terrible en la que estábamos nosotros. También la Biblia dice que eso equivale
a tener uno la mente totalmente corrompida, la inteligencia oscura, no hay voluntad, las emociones están corrompidas y es una situación miserable. Por eso una persona que no ha sido regenerada es totalmente incapaz de buscar a Dios y de hacer el bien. Necesita nacer de nuevo y eso es la obra del Espíritu Santo. Por ahí comienza, por darnos una nueva vida, por regenerarnos. Regenerar quiere decir volver a nacer, volver a ser generado. Bueno, ¿qué más hace el Espíritu Santo además de eso? Dice la Biblia que nos convence de pecado. El Señor Jesucristo antes de su muerte en Juan 16, 7, antes de su muerte, cuando dio la promesa de no dejarnos huérfanos, Juan 16, 7, el Señor les dijo lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. El Señor está diciendo, es conveniente que yo muera en una cruz, resucite de los muertos y suba a mi Padre. Es la manera necesaria para enviarles el Consolador, el Espíritu Santo. Mas si me fuera, os lo enviaré. 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sigue hablando, ¿no? Entonces, como el Espíritu Santo es una persona, Él es el que nos convence del pecado y nos guía hacia Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos da poder sobre el pecado. Y eso es una bendición grande porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está conmigo convenciéndome cuando hago lo malo, pero también me convenció de que Cristo es verdad, de que la salvación es verdad y me llevó a Cristo y pude conocer a Cristo como mi Salvador. Una cosa grandiosa. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Dice la Biblia que Él nos santifica. Nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor nos rescata del pecado, nosotros no quedamos totalmente perfectos, es decir, como para no pecar nunca más. Nosotros seguimos pecando porque seguimos siendo humanos y porque en este mundo hay pecado. Y entonces eso plantea un problema, que uno recibe a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo viene a mi corazón, pero me doy cuenta que yo todavía tengo cosas muy feas, muy malas, pecados. ¿Cómo puedo dominar el odio, la envidia, los deseos sexuales y todos los males que hay dentro de mí? ¿Cómo? Es una preocupación para todos los que queremos agradar a Dios. ¿Cómo lo conseguiremos? Bueno, el Espíritu Santo. Él es el que nos santifica, es decir, nos va perfeccionando. Cuando pecamos nos redarguye para que nos demos cuenta de lo malo que hemos hecho y nos lleva a Cristo, que es nuestro abogado, para que nos perdone con su sangre en la cruz, y luego sigue hablando a nuestras vidas y sigue perfeccionándonos, ¿verdad? Por eso en Primera de Pedro 1:2 vale la pena leerlo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Está claro ese trabajo del Espíritu Santo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todo eso fue obra del Espíritu también. Segunda de Tesalonicenses 2:13, otro versículo importante. Segunda de Tesalonicenses 2:13.
¿Qué dice allí? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Quién es? La iglesia, nosotros. Nosotros debemos dar siempre a Dios gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está claro, ¿no? El Espíritu nos santifica, mora dentro de nosotros. Ahora, claro, todo eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es Dios con nosotros, es Emmanuel. Pero cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad personal. Uno no puede dejárselo todo al Espíritu Santo. Sí, Dios está conmigo ahora, pero yo no puedo dejárselo todo a Él, porque Él nos ha dado unos recursos para luchar y poder triunfar. ¿Cuáles son los recursos que nos ha dado el Espíritu Santo y Dios? Todo. La lectura de la palabra es uno. Cuando uno lee la Biblia, uno se santifica, uno se mejora, uno se da cuenta, uno se arrepiente, uno crece. La lectura de la palabra. La oración es otro medio de crecimiento, ¿no? Cuando uno ora, pues tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene que uno ser un hipócrita para uno ponerse a orar con pecados y no confesárselos a Dios. Lo primero que hace uno es confesarle a Dios sus pecados, decirle, Señor, perdóname porque yo esto y aquello. Por tu sacrificio en la cruz, lávame. Y otro medio de crecimiento, otro recurso que nos ha dado Dios es congregarnos. ¿Qué perjuicio tan grande se hacen las personas que no se congregan? Por ejemplo, ahora mismo, hoy hablamos en la escuela dominical del Dios vivo y verdadero, de un Dios santo. En este momento estamos hablando del Espíritu Santo, cómo relacionarnos con Él. Pero los que se quedan en la casa y no vienen a congregarse se pierden esta enseñanza. No crecen tan rápido como pudieran hacerlo. Ahora, yo sé que de vez en cuando, a veces los días domingos uno falla por alguna cosa especial, quizás tal vez porque está en vacaciones o cosas así, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de congregarnos porque es aquí en el culto donde se predica la palabra y el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a nuestro corazón y abre nuestra mente para que entendamos. De manera que si alguien deja de congregarse, se pierde una bendición inmensa. No es la iglesia la que sufre, es la persona. Porque el Espíritu Santo toma las palabras de los predicadores y las aplica al corazón para que entendamos. Entonces, un verdadero cristiano tiene que ser diligente en asistir a los cultos cada domingo en su iglesia. Y hoy el cristianismo está pecando por eso, hermano. Qué cosa tan terrible, pero hay mucho cristianismo, mucho cristiano hoy que no ve esta necesidad, es mediocre, no se ha arrepentido de sus pecados para entender que la iglesia y el culto el día domingo, el día del Señor, es supremamente importante en su vida y que Dios lo demanda. Bien, todo eso ha hecho el Espíritu Santo y todo eso hace. Tenemos esa responsabilidad personal. Pero en segundo lugar, hermano, el Espíritu Santo es un don para todo creyente, es un regalo para todo creyente. Eso quiere decir don. Entonces, si uno cree en Jesucristo de todo corazón como su Salvador, el Señor cumple su palabra y le da el Espíritu Santo.
se lo da como un don para que el Espíritu Santo haga todo esto que hemos dicho. Y eso que acabo de decir está atestiguado durante la obra misionera apostólica. Los apóstoles, por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno ve que ellos iban predicando el Evangelio y Dios iba cumpliendo su promesa a todo el que iba creyendo, como lo vimos aquí, lo leímos hace un momento a partir del día de Pentecostés. Los apóstoles predicaban y Dios derramaba el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos se convertían a Cristo y nacían de nuevo y la iglesia iba creciendo. Porque el Señor daba ese don. Todo verdadero cristiano entonces tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Es importante Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice lo siguiente, y se lo dice a la iglesia, es decir, a usted y a mí, a nosotros, dice, mas vosotros, o sea, usted, nosotros, no vivís según la carne, es decir, no vivimos según el pecado. Aquí la carne quiere decir nuestra inclinación humana pecaminosa. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Grave. Aquí está diciendo que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Y puede que vaya a la iglesia, puede que se haya hecho bautizar, puede que ore, pero nada de esas prácticas va a reemplazar la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque es un don de Dios. Y todos nosotros, los que hemos creído, tenemos el Espíritu Santo. No podemos dudar eso. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de dejarnos guiar por el Espíritu, lo que la Biblia llama andar en el Espíritu, ¿no? Gálatas 5:16, es lo mismo, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, allí está el mandamiento de lo que acabo de decir. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o del pecado, ¿verdad? Andad en el Espíritu, dice el apóstol. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Es vivir guiado por el Espíritu, es caminar con Dios. Tiene que ver con la forma como yo me comporto como cristiano. Y ahí es donde es la gran responsabilidad nuestra, ¿no? Uno no puede andar en mentiras, tomando trago con mujeres, con miles de cosas. Uno no puede dejar de orar, de leer la Biblia, de congregarse. Uno tiene que ser una persona vertical, recta. Eso es andar en el Espíritu Santo. Bien. Y por último, un tercer punto es, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo hasta hoy? Pues ese trabajo no ha terminado. El Espíritu Santo nos sigue guiando a la verdad. Juan 15:26. Juan 15:26. ¿Qué dice Juan 15:26? El Señor dijo eso antes de ir a la cruz, antes de morir y resucitar. El Señor le dice a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, es que a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el Espíritu de verdad, el que nos enseña lo que es Cristo y la vida cristiana y la salvación. Ese trabajo lo sigue haciendo, sigue iluminando nuestra mente para que podamos entender la palabra de Dios, para que hagamos lo correcto, para dirigirnos, para ayudarnos verdaderamente a comportarnos bien. Pero también nos da poder, ¿no? El poder.
¿Qué tipo de poder? Pues el Espíritu Santo nos da a los cristianos hoy en día el poder para vivir y agradar a Dios, para vivir para su gloria, para que cada día tengamos un crecimiento y cada día seamos mejor y más parecidos a Jesús, ética y moralmente. Eso es el poder. Antiguamente dio el poder de hacer milagros y muchas cosas, pero hoy en día no estamos hablando de ese poder. Si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo, no estábamos aquí, hermanos. Otra cosa que el Espíritu hace entonces, ya lo dijimos, es que nos ilumina, ¿no? Porque sin Él no podemos entender la Biblia, no podemos entender la palabra, no podemos entender las cosas que son de Dios, porque el pecado nos ha vuelto ciegos totalmente. Y también el pecado nos ha hecho esclavos. Entonces, el Espíritu Santo nos ilumina nuestra mente para entender la Biblia, para conducirnos según la voluntad de Dios. Nos dirige en la oración también. Y en general, para que tengamos un entendimiento claro. Primera de Corintios 2:14, ahí está lo que acabo de decir. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Este versículo es bueno tenerlo muy presente. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. Está muerto espiritualmente. Sí, camina y piensa y todo, y tiene facultades racionales y todo, pero espiritualmente está ciego. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué lo hace? Porque tiene el Espíritu Santo, ¿no? Es por eso. Y una última cosa que hace el Espíritu Santo es que nos une a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que en forma soberana se acerca a aquellos que han de ser salvos y los conduce irresistiblemente hacia Cristo, de manera que se congregan en la iglesia. Por eso nosotros hablamos, a ver cómo lo ponemos, hermano, porque hay confusiones a veces. Un buen día está uno por ahí, muerto en pecado, ciego, sin entender nada. Un ejemplo, y alguien llega y le habla del Señor. Le dice, mire, hay una manera como usted puede salir de esas dificultades en que vive. Y entonces, ¿cómo es? Y entonces le predican a uno el Evangelio. ¿Quién está haciendo todo ese trabajo? El Espíritu Santo, utilizando a personas para que lo llamen a uno. Y el Espíritu Santo ejerce un poder tremendo para irlo trayendo a uno, ¿no? Para ir venciendo la obstinación y el pecado y para ir cambiándole el corazón a uno para que uno pueda creer en el Señor. Y después de que uno cree en el Señor, entonces uno llega a la iglesia y se convierte en miembro de la iglesia. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Este es un versículo muy importante. Dice, Primera de Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu, está en mayúscula. Cuando usted en la Biblia encuentre la palabra espíritu en mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando la encuentre en minúscula, es nuestro espíritu, nuestra alma humana. Porque por un solo espíritu, o sea, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo.
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y qué quiere decir aquí esto de que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo? Quiere decir que el Espíritu Santo nos unió a la iglesia, nos sumergió en la iglesia. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Por eso somos sumergidos en agua cuando somos bautizados para declarar que somos cristianos. Pero el Espíritu Santo también nos sumerge en la iglesia, nos une a la iglesia. Y por eso hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Es necesario. Un cristiano sin iglesia pues quiere decir que no ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. De eso es que está hablando aquí, no de la doctrina carismática llena de mentiras. Y ahora sí, por último, hermano, nos equipa para servir el Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, o sea, en la iglesia, usted y yo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos capacita para servir en la iglesia. El Espíritu Santo es el que gobierna también la iglesia. Bien, es porque el Espíritu Santo está con nosotros que debemos evitar dos cosas. Usted tiene que evitar dos cosas. Porque el Espíritu Santo está conmigo, yo tengo que evitar dos cosas. La primera está en Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice ahí lo siguiente: no apaguéis al Espíritu. Tenemos que evitar apagar al Espíritu Santo, dice la palabra. Y es una metáfora, ¿no? Una metáfora es un ejemplo, una figura literaria para enseñar una verdad, aunque parece que nada tiene que ver. Entonces, es una metáfora. El Espíritu Santo es como una llama que puede ser apagada. Pablo dice: no apaguen el Espíritu, es decir, no lo sofoquen, no lo extingan, como si el Espíritu Santo quisiera mantenernos encendidos de vida y de poder, pero nosotros impedimos su pleno trabajo en nuestra vida si lo apagamos. ¿Y cuándo lo apagamos? Cuando nos oponemos a su gracia. Entonces, un ejemplo de lo que estaba yo diciendo hace un momento: me levanto el domingo lleno de pereza. Ya no voy a ir hoy a la iglesia, yo no voy, estoy muy cansado, una semana muy terrible, yo no voy a ir hoy a la iglesia, mejor yo creo que me voy a dar un paseo mejor. Y el Espíritu le dice eso: no haga eso, usted tiene el deber de ir a adorar a Dios hoy. Entonces yo le digo: no estoy interesado, y lo apago y no escucho su voz. Y así es en todos los pecados que se pueden cometer. Y una segunda cosa que usted tiene que evitar, además de apagar al Espíritu Santo que está con usted, si usted es un verdadero cristiano, es no contristarlo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice Pablo aquí lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo, Efesios 4:30, de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra contristar? Dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Contristar significa afligir a Dios, herirlo, entristecerlo. Entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando no seguimos su guía, sino que nos dejamos tentar y pecamos.
El Espíritu Santo se alegra cuando obedecemos lo que Dios enseña en su palabra. Pero por otro lado se entristece cuando tenemos malos pensamientos y no hacemos lo que Dios manda. Ahí yo estoy entristeciendo el Espíritu Santo. En esta figura literaria es como si dijéramos, no, pero sí, qué cosa tan terrible, no, tanto que hacemos por él y mírenlo lo que hace. Entristecemos al Espíritu Santo. Así las cosas, hermanos, para concluir, Dios está con nosotros desde el día de nuestra salvación. Por eso es Emmanuel. Ha venido a nuestro corazón para estar con nosotros para siempre. Y es porque Dios ha venido a nuestro corazón que somos salvos. Y es porque Él está con nosotros que podemos perseverar en la vida cristiana. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, hermano, no estaríamos aquí. Puede que estuviéramos aquí, pero de hipócritas tal vez. Entonces recuerde, el Espíritu Santo es un don para todo creyente que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Quien hace eso de corazón tiene el Espíritu Santo. Se le llama nuestro consolador, eso dijo el Señor. Dijo, me conviene que yo me vaya, me conviene que me crucifiquen, me maten, yo resucite y suba al cielo, pero me conviene. Yo les voy a mandar un consolador. Por eso lo llama consolador. Él está con nosotros para ayudarnos en todo lo que es la vida cristiana. La palabra griega que traduce consolador es parácletos. Parácleto. Y esa palabra tiene varios significados. ¿Qué es un parácleto? O paracleto. Es un ayudante o un socorrista, un asistente. Es alguien que viene para estar a nuestro lado, para ayudarnos siempre. Por eso el Espíritu Santo se le llama el divino parácleto, el divino consolador. Él está con nosotros para ayudarnos. Y el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra vicario? Vicario. El Papa no es el vicario de Cristo. Porque la gente oye esa palabra, ¿no? El Padre, el Santo Padre, vicario de Cristo. Falso. El Papa no es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y eso quiere decir, ¿sabe qué quiere decir la palabra vicario? El que toma el lugar de Cristo. El Papa no está tomando el lugar de Cristo, el lugar de Cristo lo toma es el Espíritu Santo para guiarnos a un conocimiento más profundo de la verdad del Evangelio, para darnos la fuerza divina para que podamos pasar por pruebas y dificultades y seguir firme en la fe de Jesucristo. Él es el vicario de Cristo, es el que lo ha venido a reemplazar, está con nosotros. Y por eso la Biblia dice, no apague ni entristezca al Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con todo esto? Gran responsabilidad, ¿no? Dios está con usted. Pero ojo, porque usted no puede ni entristecerlo ni apagarlo. Tiene que ser obediente para que Dios lo bendiga ricamente. Vamos a orar.